planteando, ¿sí? Que hicimos ese recorrido y ustedes fueron compartiendo algunas de sus apreciaciones sobre estos aportes de la comunicación y cómo pensamos la comunicación y cómo está propuesta la comunicación comunitaria en este material que les compartí, ¿sí? Otro de los... Perdón, pero se escucha como una radio o una tele de fondo. sí, No sé si alguien... no Creo sé. que Perdón, es mía, Sabrina es tiene mía. el... Ah, está Sí. bien, sí. Sí, en realidad a veces pasa que si todos tuviéramos todos los micrófonos abiertos, ahí sí se dificulta escuchar. Igual venimos bastante bien dentro de todo, pero sí, a veces cuesta mucho. Bueno, les decía que algunos de los aspectos que ustedes mencionaron se relacionan con lo que se plantea en el capítulo 2 sobre la comunicación comunitaria. Y yo lo que voy a hacer ahora, y ustedes van a, digamos, como hacemos siempre, van a ir preguntando, aportando algunas cuestiones, pero es por ahí sintetizar algunos puntos relevantes que se presentan, que se presentan en este capítulo y que puede ayudar también a pensarlos, a pensar la propuesta de cierre de nuestra materia, ¿sí? Pues yo quiero hacer este punto y que pasemos a ver la consigna y vamos viendo si surgen algunas dudas o inquietudes o ideas o lo que fuera, ¿sí? Entonces les decía que en esto de planificar la comunicación, es ahí donde también se puede pensar la acción interdisciplinaria, ¿sí? Es decir, que cuando estamos trabajando en territorios, ¿sí? Con determinados grupos, ¿no? El abordaje de determinada problemática, ¿sí? Puede pensarse de manera ampliada, más allá, a ver, esto también digo, más allá de que ya lo hemos trabajado, ustedes también lo han mencionado y lo vamos retomando así, que estas experiencias que vamos retomando desde OPS tienen una característica en particular, que forman parte, obviamente, de todo lo que es la propuesta de extensión y que hace a la concreción del compromiso social de la universidad, pero a su vez tiene que ver con su formación integral como profesionales de la salud y que están actuando en el campo social, sea, digamos, en un ámbito privado, en un ámbito comunitario, pero tiene que ver con las cuestiones también de acreditación. Es decir, que no es que ustedes solo como grupo, digamos, como comisión o como estudiantes, van por su cuenta a establecer vínculos con otras facultades. Para eso tiene que haber un marco institucional para pensar la interdisciplinariedad también, o un marco también de posibilidades de la materia, de la cursada misma, que se lo planteen al docente. Es decir, cada docente de OPS, ¿sí? Va estableciendo distintas propuestas, ¿sí? Cada OPS, o sea, cada comisión, cada acción comunitaria en el campo odontológico tiene su característica porque se emplaza en otra comunidad, ¿sí? Entonces cada docente guía o propone distintas cuestiones. Entonces digo que, bueno, a no ser que en esas propuestas ustedes como estudiantes puedan pensar, digamos, un trabajo conjunto con otros estudiantes de otras facultades, ¿no? Que pertenecen a otras disciplinas, digo, si no fuera así, claramente sabemos que no es el objetivo, el objetivo de la materia esto, sino que ya esto lo hemos planteado. Acá, este ejercicio que, digamos, que les propongo hacia el cierre de nuestro curso, es como, bueno, pensando algunos aportes de ampliación de algunas acciones en el término de lo comunitario, de la educación, o sea, no solamente, si bien es nuestra base OPS, pero digo, bueno, ¿qué sucedería si estamos trabajando digamos, en una comunidad con distintos profesionales? ¿Qué otras cosas más podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ampliar, ¿sí? Esta contribución desde la acción educativa social, digamos, desde lo social y comunitario? Ese es el objetivo, ¿no? Como ampliar, si bien tomamos como base muy, muy importante
¿sí? El trabajo de OPS y en el campo de la odontología, bueno, este trabajo, ¿sí? Este trabajo que les planteo hacia el final, tiene que ver con esto, ¿no? Con poder ampliar un poco la mirada comunitaria, ¿sí? Solamente con eso, digamos, tiene que ver con eso. Y por eso el capítulo 2 de planificar la comunicación en términos de qué es lo que podría aportar si trabajamos la salud en articulación con la comunicación, bueno, primero puedo, digamos, como hicimos hasta ahora, ampliar un poco la noción de lo que implican los procesos comunicacionales y lo que es la comunicación en la sociedad y en los, digamos, y en comunidades en particular, en barrios, en territorios en particular, ¿sí? Y, por ejemplo, que esto ustedes, a ver, también insisto, cuando hablamos de planificar la comunicación, ustedes van a ver que hay muchos puntos de encuentro con muchas cosas que ustedes hacen en OPS, ¿sí? En el trabajo de los 25 puntos. Porque, por ejemplo, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la identificación de los problemas, ¿sí? Entonces, desde digamos, cuando planificamos la comunicación, en esto de cómo hacemos para establecer vínculos, lazos, dar a conocer determinada problemática en el barrio, porque también habla esto, ¿no? De que no es solamente digamos, como en términos generales o en el ámbito nacional, sino que se está hablando de, digamos, de estas problemáticas barriales, comunitarias, ¿sí? Si bien se están refiriendo también a las organizaciones y movimientos, pero el contexto barrial resulta muy relevante para pensar también la conformación de determinadas organizaciones, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que resulta como central es ver o identificar, ¿sí? La identificación de esos problemas. Después, ahí está, esperen un segundito. Disculpen, una de las cuestiones que Cecilia había marcado, que le parecía, digamos, importante, y que también coincido, ¿no? En esto de, bueno, si identificamos el Perdón, problema... profe, Sí. recién me volvió Wi-Fi, no podía entrar. Ay, mira. Se iba y venía, así que no, igual ya estoy de nuevo. Bárbaro, vieron que en las últimas clases me avivé, ¿no? De subirles, o de grabar y subirles la clase para aquellos que no podían asistir o que había, bueno, algún problema técnico también. Perdón. Les decía que Cecilia había mencionado hoy la cuestión del problema, del nivel, digamos, del nivel de problema, que si hablamos de un problema estructural, ¿sí? El aporte que podemos hacer como profesionales de distintos campos, ¿sí? No va a ser un aporte para la resolución completa de esa problemática, porque necesitamos la participación de distintos actores sociales para que esa, digamos, esa problemática estructural se resuelva, como en el manual ponen un ejemplo que es la cuestión de la pobreza. Entonces dice, bueno, no vamos a resolver la cuestión estructural, la problemática de la pobreza, porque tiene que ver con otro tipo de demandas que se pueden llevar adelante. Por eso desde las organizaciones se puede gestionar la comunicación para, digamos, para la demanda en relación con la resolución de esa problemática, pero no puede resolver la problemática en sí. Sí, lo que puede aportar es decir, bueno, cómo se gestionan espacios para formar y capacitar a esta comunidad en términos del acceso al trabajo, ¿sí? Al trabajo comunitario, o a la educación, ¿sí? ¿No? Y en el caso, a ver, por ejemplo, en el caso de ustedes, claramente, a ver, una condición estructural tiene que ver, a ver, vinculada con la pobreza, es el no acceso a, digamos, a las condiciones básicas de una salud, digamos, de una buena salud, en términos, digamos, en términos generales y también odontológicos. Bueno, seguramente no van a resolver absolutamente todo en esto de decir, bueno, sí,
como odontólogo vemos que no tienen cepillo de dientes, bueno, podremos ver de qué manera gestionamos estos cepillos de dientes, pero no podemos resolver cuando nos plantean que no se cepillan después de comer, porque comen, no sé, 2 veces al día, y entonces se cepillan 2 veces al día. ¿Sí? Esas cuestiones que nosotros fuimos trabajando. Después otra cosa que también que está bueno cuando dice, bueno, no con el ejemplo de la pobreza justamente, ¿no? Sí. Pero que dice que por lo que puede ser un problema para uno, para otro no, o lo que para vos es un problema, para el otro sí. Eso también me pareció interesante. Exacto, sí, eso es, importante también a tener en cuenta, porque lo que mencionan ahí es tratar, claro, de identificar cuáles son las problemáticas en común y a reconocer también los espacios en los cuales podemos identificar esas problemáticas y podemos pensar las resoluciones, ¿no? Que no siempre, a ver, que dice que no siempre en los barrios hay organizaciones, pero sí hay espacios de encuentro más colectivos, donde podemos empezar a accionar, a ver, como comunicadores, dice también, pero si pensamos como comunicadores, también podemos trasladar nuestra acción a los distintos profesionales, de que los profesionales que trabajan en lo comunitario necesitan estas herramientas de la comunicación también, ¿no? Del reconocimiento, de pensar el establecimiento de vínculos. Y vuelvo a decir lo mismo, acá por ahí ustedes forman parte de un grupo que no solamente cuenta con esta experiencia por OPS, sino que, nada, les interesó abordar, digo, en este espacio, ¿no? Decidieron cursar esta materia. Así que hay un interés, que lo hemos hablado al inicio, ¿no? Hay un interés en particular por pensar, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo enriquecer, ¿no? mi formación desde otro ámbito, desde otro campo, ¿no? Por lo cual para ustedes dicen, bueno, sí, la verdad que muchas veces lo dicen, bueno, tenemos que establecer el diálogo, la escucha, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con procesos comunicacionales, ¿sí? Por eso digo que aportan o pensar, ¿no? Que hay, determinadas problemáticas, pero identificar los niveles, ¿sí? De problemáticas también es importante, porque eso va a hacer que nos planteemos determinados objetivos y que podamos ver los alcances de nuestra acción, ¿sí? Pues si decimos, bueno, queremos resolver algo estructural y desde nuestro campo, bueno, la verdad que es un desafío que es muy difícil de realizar si no tenemos en cuenta otras cuestiones. En cambio, si identificamos problemas que son coyunturales, que tiene que ver con lo que decía Cecilia, bueno, por ahí una problemática que en esta comunidad es es relevante, en esta otra no, o para este sujeto es relevante y para este no. Entonces ver esos puntos en común sobre lo que es relevante o no, también hace a pensar en términos comunicacionales, ¿sí? Por eso les decía que ustedes muchas veces lo que hacen en esto del diagnóstico, ¿no? Porque también tiene que ver con eso. Cuando ustedes Lorena, ¿te pudiste conectar de nuevo? Digo que Sí, OPS, se me va y vuelve. Dale, no te preocupes, sabemos que estás con ese inconveniente. Les decía que entonces en OPS ustedes cuando realizan toda la parte diagnóstica también están llevando adelante determinado proceso de comunicación, no solamente en los momentos en los que comparten una información, ¿no? Como, bueno, considerar esto como parte de esa cuestión. Entonces, lo que permite esto es organizar, ¿no? Si identificamos los problemas, el nivel de problema, vamos a también poder organizar, ¿sí? Organizar estos problemas e identificar las causas, quizás las causas de esos problemas, ¿sí? Y las consecuencias en términos de los vínculos, ¿sí? El intercambio entre distintos actores, ¿sí? Y las fuentes de información. Ven acá donde les digo que, a ver, cuando realizamos
digamos, cuando realizamos esta organización de los problemas, implica poner en juego distintos criterios de acción, ¿no? Y que ahí, en esos criterios de acción, tienen que ver con poder intercambiar dialógicamente con los distintos vecinos, vecinas, referentes, digamos, de organizaciones, los referentes barriales, ¿sí? Así como también pensar en otras fuentes de información, porque puedo ir, no sé, si a la biblioteca local, o ver, bueno, si me están compartiendo determinada problemática, desde, digamos, dónde puedo conseguir información, además de, digamos, del barrio, para fortalecer, ¿sí? o comprender estas causas de esa problemática. Bueno, como les decía, otra de las cuestiones centrales es la identificación de los actores sociales. Ahí hacen una especificación en el texto, ¿no? Que desde, es cierto, el campo de las ciencias sociales y en la comunicación, ¿sí? Hablamos de actores sociales, aquellos sujetos que intervienen en distintos ámbitos de la sociedad. Y si lo pensamos en términos teatrales, los actores son los personajes, con lo cual deberíamos ver quiénes son esos personajes que están actuando, interviniendo en esta problemática en particular, ¿sí? Para ver los roles, y esto también es relevante cuando se piensa lo comunitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el establecimiento, o sea, en el reconocimiento de actores sociales, voy a poder identificar quiénes podrían contribuir a la ayuda, a la resolución de determinado problema quizá coyuntural, o abordar un problema estructural, ¿sí? Pero desde distintas, a ver, no para resolver ese problema estructural, sino para poder pensar, ¿sí? En las posibles maneras de paliar, digamos, algunas consecuencias vinculadas con ese problema estructural. Entonces es ahí donde pensaré, a ver, si yo, como comunicadora, me pienso como comunicadora, sí, hay una problemática que está vinculada con la salud, ¿sí? Deberé ver quiénes son esos, digamos, los actores sociales de esa comunidad que tienen injerencia, ¿sí? Con el campo de la salud y que podrían contribuir a determinada comunidad o el movimiento social o la organización para resolver esa problemática o accionar ahí, porque como comunicadora no lo puedo hacer. ¿Sí? Yo puedo contribuir a que eso se conozca, a que circule la palabra, a que se problematice, ¿sí? Esa problemática, a difundirla, ¿sí? A repensar, pero no puedo accionar, a ver, no soy odontóloga, por ejemplo, no soy médica, con lo cual, si la problemática que se está planteando en la comunidad requiere de esta articulación, voy a pensar en, digamos, en la incorporación, en la inclusión de los actores sociales barriales y por fuera del barrio que puedan contribuir a esto. Lo mismo si fueran odontólogos y se identifica, a ver, que una de las cuestiones que ustedes habían planteado, no todos, no en todos los casos, pero en algunos casos, y en otros años sucede esto de, bueno, estamos en la salita, dimos los folletos, pero nadie viene. Bueno, ahí hay un problema que compete al establecimiento de vínculos, del intercambio, de lo comunicacional, ¿sí? Relacionado con la difusión. Es decir, que cómo puede, digamos, ahí hay algo que está sucediendo por el hecho de que, porque también podría decir no les interesa. Atención, tenemos que poner en cuestión algunas, digamos, algunos preconceptos que consideramos por distintos motivos, ¿no? Porque quizás tengamos alguna base conceptual o estadística quizá de eso. Pero, ¿no? Entonces deberé pensar, bueno, si en este ámbito, y que se requiere, porque hicimos el diagnóstico, vimos que tienen problemas, hay muchas caries, tienen problemas en las encías, como que hay muchas problemáticas, pero sin embargo no asisten a la atención odontológica. Bueno, ahí hay algo, ¿sí? Que se vincula con el proceso de comunicación, con el intercambio. Entonces, como profesional de la salud, podría preguntarme, ¿quiénes podrían contribuir a esto? ¿O qué otra estrategia podría utilizar para acercarme, ¿sí? A esta comunidad y que la comunidad se acerque?
bueno, debería identificar, como dice acá, quiénes son los actores sociales que reúnen, que tienen una voz cantante, ¿no?, en la comunidad, y que pueden ayudarme, ¿sí?, a que esto se dé a conocer, a generar otros espacios de encuentro que quizá no tengan que ver necesariamente con la odontología, pero sí en términos de que se ponga en común, ¿sí?, demandas o las necesidades, o que se ponga en común qué sucede con, a ver, qué percepciones, qué apreciaciones hay sobre la intervención de ustedes en el campo, ¿sí? Si se ve como algo, digamos, como algo invasivo, o como algo necesario, innecesario, es decir, como para ir viendo qué discursos sociales, ¿sí?, circulan por esa comunidad en relación con la atención odontológica, que hace que quizá no, digamos, no se acerquen, o que se ancla en situaciones más concretas, o de desconocimiento, quizá no vieron digamos, el folleto, es decir, el objetivo es este, ¿no? Pensar cómo solos desde nuestro campo no podemos accionar solamente en lo comunitario para la resolución de las problemáticas. Entonces eso es lo que propone cuando planificamos, y por eso es importante la comunicación también, ¿no? Porque nos ayuda a pensar de manera interdisciplinaria en esto de ver quiénes son, identificar los sectores, nos permite ver las potencialidades para la resolución de las problemáticas comunitarias, barriales, o entre las redes de organizaciones o de movimientos sociales. Bueno, también habla de, ahí, que va de la mano de esto, cuando identificamos actores sociales, también identificamos cuáles son las capacidades, los recursos económicos y recursos humanos, ¿sí? Y ahí hay una cuestión importante que tiene que ver con la elección de prioridades, ¿sí? Es decir, cuáles de las problemáticas del barrio tienen un grado de urgencia y cuáles no. Muchas veces, bueno, surge que todas, pero en términos de poder poner en común en algún espacio, a ver también esto, ¿no? Que los espacios de encuentro son fundamentales para pensar lo comunitario. Si no hay espacios de diálogo, de intercambio, eso, digamos, y que sean colectivos, no el uno a uno solamente, sino que sean espacios más colectivos. Por eso también en otro momento dice, bueno, vamos a identificar cuáles son los espacios en los que se reúne gente, no importa que sea un objetivo, sino que circula. Es decir, bueno, estos son los espacios de circulación más masiva, donde puedo yo identificar que, a ver, puedo realizar una convocatoria porque acá hay mucha circulación, más allá de que no haya procesos intencionados de comunicación, porque dice, bueno, a ver, en tal verdulería, acá hay una verdulería, se junta mucha gente, ¿sí? Y es la más transitada. Bueno, quizá ahí puedo empezar a, digamos, a establecer vínculos. Claro, que tiene que ver con una Escucha, sí. estrategia también, ¿no? Exacto, es eso, sí. Que puede ser también en la puerta de un colegio, de lo que yo leí, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser en, no sé, en centros jubilados, no sé, me imagino así, cosas así. Exacto. Y que lo que dice también es que a veces, como decías vos, los problemas tienen ciertos grados de, unos pueden ser más urgentes que otros, y otros pueden estar al alcance o no, pero siempre se mira como a futuro, de ver qué es lo que se puede ir mejorando, que no a veces todo está al alcance de uno, sino que tiene que ver con otras cuestiones de, no sé, por ahí hasta político, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. Y lo que hablabas de la Pero estrategia. que, Sí. pero que se trata de, digamos, bueno, crear por ahí, no sé si conciencia o construir ese crecimiento en la otra persona para que la otra persona pueda, como, a ver, no me sale la palabra, que la otra persona tenga esa herramienta para decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y vos hablabas de estrategias,
y de planificación, y otra de las cuestiones que dice, bueno, ¿por qué es importante planificar? En este caso dice, bueno, la comunicación, y ustedes también, digamos, a ver, en los puntos, retomo lo de OPS porque también aparece mucho esto de la planificación, y lo que, a ver, y lo que permite la planificación, ¿sí?, es organizar aquello que queremos hacer, establecer esto, establecer las prioridades, ver los vínculos que hay en esa comunidad. Es decir, la planificación contribuye, ¿sí?, contribuye a, no solo al enriquecimiento de la propuesta, sino a la, digamos, a la concreción más posible, ¿no? Es decir, que si vamos reconociendo estas cuestiones, podemos, como decía recién Lorena, bueno, también Cecilia, ir viendo cuál es la problemática a abordar y cuáles son las herramientas con las que contamos, los tiempos y demás. ¿Sí? Entonces dice, bueno, por eso es importante pensar en la planificación, porque va a contribuir a propuestas de acción, de intervención para la transformación de determinada realidad, con un grado mayor de concreción o de posibilidad de resolución. Eso es lo que también plantean acá. Y ahí, lo que decían esto de las estrategias, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estrategias? Bueno, a determinados criterios de acción e ideas que vamos a poner en juego para poder concretar, ¿sí?, aquello que queremos hacer. Esa es la estrategia, ¿no? Es decir, no, dice, bueno, no es más ni menos que eso, que tiene que ver con estas acciones coordinadas para lograr nuestros objetivos, ¿sí? Entonces ahí va a haber distintas estrategias que se vincularán, ¿sí?, se vincularán con los campos de intervención de cada profesional, y también, ¿sí?, en la articulación, en la relación de los distintos campos, ¿sí?, sociales que intervienen para la resolución de determinada problemática. Acá la particularidad que se plantea en el manual es que nosotros como comunicadores, comunicadoras, tenemos un rol articulador, ¿sí? Digamos, más allá de pensar el establecimiento de vínculos y de las posibilidades de gestionar los medios para la comunicación, ¿sí? Ay, no, en 9 minutos nos quedamos sin tiempo, aviso por las dudas, a ver, esperen un segundito. Ah, mira, gracias María. Bueno, a Lorena se le volvió a cortar el wifi Bien, les decía que si bien se plantea así desde la comunidad... No, igual ya estoy acá, ¿eh? Estás ahí otra vez. Bueno, leí justo el chat. Es que le mandé hace rato, perdón, profe, le mandé hace rato y se ve que recién lo pudo ver. Pero recién lo vi, sí, recién lo vi. Entonces, en estas estrategias, que es importante pensar qué factores intervienen o influyen en las acciones a seguir. Y en el texto, ustedes se van a encontrar, cuando vayan ahí al texto, hay como distintas estrategias, ¿no?, de comunicación. A ver, esperen que así, hay una que es importante, que también ustedes la realizan en parte ahí en OPS, que se llama la del cabildeo, es decir, lo que es el recorrer, ¿no?, el recorrer la comunidad, ¿sí?, compartiendo, ¿sí?, no convocar al espacio, sino recorrer la comunidad compartiendo folletería, información y demás. Ya les voy a decir en qué página se encuentra. A ver, esperen que, ya que estamos, voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Bien. ¿Ahí ven bien? Sí. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Ahí sí, ahí se ve. Creo que es la página 23, no me acuerdo exactamente.
Bueno, habrán visto también que ahí al finalizar el capítulo, y que esto lo menciona al inicio del manual, bueno, hay algunos apartados para trabajar desde la comunicación en las comunidades, en las organizaciones, ¿no? Bien, esto es lo que hablábamos de los problemas, los niveles del problema, cómo nos organizamos. Inclusive, bueno, ahí me lo salteé porque si no vamos, estaríamos mucho más tiempo y prefiero siempre que ustedes compartan sus apreciaciones, pero bueno, hay ejemplos de esto, ¿no? De las causas, las consecuencias, digamos, ejemplos del abordaje de determinadas problemáticas barriales. Los recursos, la elección de prioridades que ya vimos, acá planificar la comunicación, sí, era más o menos por el 23 que les decía. Acá, lo de las estrategias, ¿no? Acá estamos con la estrategia, que esto recién lo dijimos, la relevancia de ver esto de qué actores intervienen en el problema, quién es con mayor responsabilidad, los lugares de encuentro, los medios que se utilizan para comunicar algo, ¿sí? Y acá, ¿no? Las estrategias de comunicación son entonces, y lo habíamos visto recién, ese conjunto de ideas y acciones para, bueno, llevar adelante a cabo, digamos, la intervención en particular. Veamos ahora algunos ejemplos de estrategias desde la comunicación, y por eso les decía que ustedes en OPS llevan a cabo algunas. Bueno, el trabajo en red, ¿sí? Que dice acá, está pensado en el trabajo entre las distintas organizaciones, los grupos, las distintas comunidades, ¿sí? Afectadas por un mismo problemática. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de territorio, esto también es importante, cuando hablábamos de la cuestión de territorio, no estábamos haciendo solamente mención al espacio físico, sino también a esos objetivos en común y problemáticas en común que hacen a pensar lo territorial, ¿no? de determinadas organizaciones o espacios. Acá dice, bueno, cabildeo es lo que comúnmente se llama lobby, se trata de influir sobre los actores que tienen mayor incidencia en nuestro problema para promover cambios en las políticas, la legislación y para la defensa de los derechos. Y después, dice, podemos hacer cabildeo a través de reuniones, documentos informativos, solicitadas, notas de opinión, conferencias, presentaciones judiciales. Capacitación y sensibilización, acá esto, ¿no? Compartir información y conocimiento con personas, grupos u organizaciones para que ellos mismos busquen las mejores respuestas para sus problemas y se movilicen. Podemos sensibilizar y capacitar a través de afiches, folletos o cartillas informativas, reuniones, videos, juegos, etc. ¿Sí? Demostraciones públicas, dice usar la presión pública logrando el mayor número de personas que se involucren para esto. Después, a ver, no recuerdo si está mencionado acá, pero también pensar los espacios de, bueno, dice participación en medios masivos de comunicación, movilizaciones, y acá sí, en este punto de demostración pública, también las demostraciones artísticas o los encuentros vinculados con las expresiones artísticas, también forman parte de una estrategia de comunicación para dar a conocer determinada problemática, o también establecer vínculos entre las distintas, organizaciones de determinada comunidad, ¿sí? Y lo que les decía, que en OPS ustedes llevan adelante algunas cuestiones vinculadas con la sensibilización, ¿no? Podríamos pensar qué sucede en términos de la capacitación. Si bien recuerden, ustedes hacen charlas en las escuelas, van ustedes a las escuelas principalmente, bueno, por ahí, pensando en el trabajo, podemos trascender e imaginar, pensar, bueno, ¿qué otras formas podríamos hacer si estuviéramos, trabajando por fuera de OPS, ¿no? Estuviéramos en un proyecto en particular, con un proyecto de extensión, donde quizás tendríamos el aporte de otros campos, ¿no? Entonces, bueno, acá igual son algunas de las estrategias de comunicación. Obviamente que ustedes como odontólogos incluirán en las estrategias de comunicación, que son indispensables para también dar a conocer el espacio donde ustedes intervienen,
¿sí? Pero ustedes también tendrán en cuenta sus estrategias desde la odontología, que son, digamos, que son muchas. La cuestión, como nosotros planteábamos, es que, bueno, habrá que ver la característica de cada unidad sanitaria, de si asisten, no asisten, con quién se relacionan, con quién no se relacionan, cuáles son los espacios que podríamos, digamos, que podríamos pensar para, digamos, para la puesta en común y para dar a conocer aquello que los odontólogos hacen, pero también en relación con aquellas problemáticas o demandas que esa comunidad está reconociendo, ¿no? Como digamos, bueno, porque si no reconoce que hay una problemática en el campo de la salud odontológica, claramente cuando vamos y decimos, bueno, mirá, pasa esto, digamos, sea muy difícil o haya resistencias, o determinados, miedos, ¿no? Resistencias y miedos a la atención odontológica, que se anclen en otros procesos previos a la atención odontológica, ¿no? Quizá el desconocimiento de la importancia de la salud en términos integrales, ¿no? Y que no es solamente que estar sano físicamente, sino también pensar en el aspecto psicológico. No sé, esto en términos del acceso a conocer algunos aspectos de la salud, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrarles esto, que acá aparecen algunas grandes estrategias de comunicación, ¿sí? Que pueden ayudarme a pensar qué vínculos con otros campos, con otros profesionales de otros campos, podría llegar a establecer, ¿sí? Para, concretar determinadas acciones comunitarias en el campo de la salud, o cómo lo abordaría, si lo abordaría desde otros aspectos, ¿sí? Bien, queda menos de un minuto. Cuando nos reconectemos, vemos la consigna y ahí terminamos. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Voy a finalizar, así no quedamos cortados, y ahora en la próxima reconexión, que será como en 5 minutitos, vemos directamente la consigna, ¿sí? Yo la voy a compartir acá, igual si la tienen a mano, si la leyeron, bárbaro, porque quizá tengan alguna inquietud en particular ahí, ¿sí? Bueno, nos vemos en 5 minutos. 5 minutos más o menos. 5 minutos, bueno. bien. Porque me parece que es lo que tarda en procesar el video. Vieron que cuando termina